Bienvenidos a Conexión B2B, el podcast de MTI Selling donde exploramos las estrategias, herramientas y tendencias que están transformando el mundo de los negocios en Latinoamérica. Conexión B2B. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Conexión B2B. Estoy muy contenta de compartir este nuevo espacio con ustedes. Como ya saben, mi nombre es Tania Orozco, soy gerente de marketing en MTI Selling y antes de presentar a nuestro invitado de hoy, el cual es muy especial, quiero invitarlos a que se suscriban a nuestras redes sociales, YouTube, Spotify y por supuesto que nos sigan en nuestro perfil de LinkedIn. Hoy nos acompaña José Méndez, cofundador y director en Suntech, quien ha trabajado de cerca con empresas con un enfoque muy claro, combinar estrategias y ejecución con una lectura muy precisa de cómo está evolucionando la experiencia del cliente hoy en día, teniendo en cuenta que estamos viviendo en entornos más digitales y competitivos. José, bienvenido a este espacio. Muchísimas gracias, Tania. Un gusto y un placer estar con ustedes compartiendo de diversos temas tan interesantes. Bueno, mi querido José, arranquemos de una. Y Va. quisiera preguntarte, o quisiera iniciar esta entrevista con una pregunta muy personal. ¿Cómo llegaste al mundo de la tecnología y la transformación digital? Cuéntanos allí un poquito acerca de ti. Claro que sí. Es que vieras que desde hace muchísimo tiempo, más o menos, ¿qué será eso? 98, 97 por ahí. Yo tenía bien claro qué quería estudiar y lo que quería estudiar era ingeniería en computación, ¿verdad? Entonces, yo salí de la carrera cerca del 2005 y ahí entré en un proceso con PricewaterhouseCoopers de consultoría. Entonces ahí empecé a trabajar mucho en proyectos de transformación de la mano con clientes muy, muy importantes aquí en la región, ¿verdad? Posteriormente a eso paso a Oracle. En Oracle tengo o capitalizo también muchísima experiencia en proyectos súper complejos y súper grandes, ¿verdad? Con clientes en toda Latinoamérica. Después de eso paso a un partner donde también estuvimos realizando proyectos muy importantes en toda la región centroamericana. Y luego de eso, cerca de 2016, fundamos Sumtec, que es la compañía de la cual yo soy parte. Y aquí estoy bajo el liderazgo de todo el equipo comercial, ¿no? Entonces, más o menos ese ha sido el proceso donde me ha llevado a donde estamos el día de hoy, ¿verdad? Entonces, he avanzado ya cerca de veintitantos años en todo este ecosistema de transformación digital y muy, muy, muy apegado a todo lo que es la experiencia al cliente desde mis inicios, ¿no? En Price, en Oracle, en el otro partner de Oracle y en Sumtech, ¿no? Bueno, para los que no saben, José está ubicado actualmente en Costa Rica y me resulta muy interesante conocer toda esa trayectoria. Ahora no, me gustaría conocer un poquito qué has notado que ha cambiado, o sea, con toda esa experiencia que ya nos has contado, cómo se manejaba el tema de la experiencia del cliente anteriormente y actualmente cómo lo estás manejando. ¿Cuáles son los puntos en los que tú puedes decir, uy, esto definitivamente cambió? Claro, no, es que vieras que hace años se le da un enfoque muy, muy alto en todo lo que era tecnología. Entonces, la tecnología como la receta para resolver los problemas. Y vieras que parte de lo que yo he visto en el mercado y en los clientes es que cada vez se hacen más sofisticados los negocios y ya no se puede hablar solo de tecnología, ¿verdad? Tienes temas de estrategia, tienes temas de procesos, tienes temas de personas a las cuales tienes que trabajar muchísimo porque al final esas personas son las que van a utilizar, digamos, toda esa posible tecnología que tú le agregues, ¿verdad? Y realmente ahí es donde yo he visto muchísimo la diferencia en estos procesos, ¿verdad? Que son procesos que se tienen que abordar desde un punto de vista mucho más integral, porque la tecnología no es suficiente, ¿verdad? Tú puedes ir e implementar una tecnología que quieras impactar, digamos, temas de transformación digital, temas de experiencia cliente, y si no hay adopción, si no hay uso, ¿verdad? Realmente es un fracaso el proyecto. Entonces hay muchísimos factores adicionales que yo creo que ya en toda la región de Centroamérica, Caribe, Latinoamérica, los clientes se están dando cuenta de que requieren ese nivel de madurez, ¿no? Sí, y mira que particularmente pienso que eso que mencionas es muy importante porque la tecnología no va a dejar de avanzar. Y de hecho lo estamos viviendo hoy en día con todo el auge de la inteligencia artificial, en el que básicamente no incorporarla no está en el radar. Pero allí quisiera conocer un poco más acerca de tu punto de vista, desde tu perspectiva, perdón. ¿Dónde crees que se rompe esa relación
entre tecnología, estrategia y ejecución. Porque si bien lo dices, adoptar tecnología es importante, pero no solamente es lo único que hay que tener en cuenta. Ok. Digamos, entendiendo la estrategia como la definición de las tareas con las cuales una organización se compromete a sangre para lograr diferenciarse de la competencia, ¿verdad? Esa es la definición que da Porter a nivel de estrategia. Eh, Creo que lo más difícil es llevarla, digamos, a cabo, ¿verdad? La ejecución per se, lograr ese compromiso, entender esos trade-offs a nivel de estrategia que hay que hacer, ¿verdad? Y hacer que todas las personas de la organización se comprometan con dicha estrategia, ¿verdad? Entonces, definitivamente la ejecución es la pieza donde muchas organizaciones, digamos, pierden el norte de por qué están, digamos, ejecutando una estrategia X para llegar a dónde, ¿verdad? Y creen que la estrategia es en sí misma el objetivo y no, en realidad la estrategia es un camino con el cual la empresa se compromete para llegar a un objetivo, un resultado de negocio a un corto, mediano, largo plazo, ¿no? Entonces, eso es súper importante. Entonces, ahí definitivamente es importantísimo contar con las herramientas, ¿verdad? Con los frameworks de trabajo, con la asesoría, con las tecnologías que nos permitan llegar a donde queremos llegar, ¿verdad? Justamente al resultado que estamos buscando, que es impactar el negocio, agregar valor al negocio, ¿verdad? Un amigo una vez me decía, ¿verdad? Nadie compra tecnología porque es bonito, porque es moda. ¿Verdad? Al final compran tecnología por un tema relacionado a procesos específicamente de generación de valor, ¿verdad? Porque disminuye costos o porque incrementa ventas, ¿verdad? Eso es, no hay otro secreto respecto a eso. Entonces, realmente yo creo que la desconexión se da precisamente en la ejecución, Tania, para ser más concreto en ese punto, ¿no? Sí, definitivamente. Particularmente yo lo que escucho por ahí día a día es, no se trata de adoptar tecnología porque sí a lo loco, sino saber para qué lo vamos a utilizar precisamente porque también es una inversión. Es una inversión De acuerdo. importante que debemos saber categorizar y mapear para sacarle el mayor provecho. José, ahorita hablábamos justamente en que te encuentras en Costa Rica. Particularmente, ¿cómo vive Costa Rica ese tema de la transformación digital hoy en día? Ok. Vieras que ese tema de la transformación digital es, voy a decirlo medio disparejo, porque va a depender mucho de la industria donde nos enfoquemos, ¿verdad? Entonces hay industrias que han avanzado muchísimo, 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 ¿verdad? La industria financiera, la industria telco, ¿verdad? Realmente han sacado muchísimo esfuerzo en los últimos 10 años en generar ese proceso de transformación, ¿verdad? Y es un proceso que no se logra del día a la mañana, ¿verdad? Realmente tienes que decidir ir para allá para lograr ese objetivo, ¿verdad? En otras industrias, tal vez no se ve el nivel de digitalización, el nivel de transformación de procesos, personas, culturas, ¿verdad? Para orientarse a eso. Yo creo que ahí es donde está un poco el reto. Hay muchísimos profesionales que entienden, ¿verdad? Justamente este proceso. Hay muchísimas firmas de consultoría, digamos, que ayudan justamente en este proceso. Y lo importante aquí es entender que uno o las industrias o las compañías que no logran hacer ese cambio, esa transformación, de un pronto a otro pueden lograr verse, digamos, fuera del mercado, ¿verdad? Especialmente un poco lo que decías, ¿verdad? La inteligencia artificial está acelerando muchísimos procesos y realmente las personas, compañías, organizaciones que se suban en esa ola, realmente van a generar una diferenciación a futuro con las que no. ¿Verdad? Y entre ellas van a por lo menos tener una equidad a nivel de la participación de mercado en esos procesos, ¿verdad? Porque sí, sí es algo que está generando muchísima disrupción, ¿verdad? Pero entonces en Costa Rica lo vería un poco de esa manera, ¿verdad? Más enfocado dependiendo de la industria y con un auge muy grande, digamos, en temas de digitalización, inteligencia artificial y demás elementos, ¿verdad? Mira, José, estamos totalmente de acuerdo en que la adopción de la tecnología todavía tiene muchos frenos y todavía tiene cierto grado de apatía por algunos líderes e incluso por algunos sectores. Particularmente en el sector donde te desenvuelves, ¿qué es lo que está frenando esa adopción o en contraprestación, qué es lo que está también acelerando esa adopción? ¿Cuáles son esos dos escenarios en los que estamos hoy en día? Vamos a ver, a nivel de frenar adopción, todos estos temas de transformación digital usualmente se ven como un gasto, ¿no? Porque cuando tú te pones a pensar, ¿verdad? Realmente
que la transformación digital es inversión, ¿verdad? Son gastos que están asociados a eso. Pero yo creo que lo principal que muchas organizaciones tienen que entender es que cuando tú tienes una estrategia, y bien lo decíamos ahorita, ¿verdad? Cuando sabes qué tienes que hacer para diferenciarte de la competencia, realmente entiendes que eso se vuelve una inversión que tiene su retorno en el futuro, ¿verdad? Que realmente vas a lograr capitalizar todos esos temas, ¿verdad? Como una diferenciación sobre la competencia, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nosotros buscamos, por ejemplo, en Sumtech, ¿verdad? Nosotros lo que buscamos es establecer estrategias por industria donde las compañías logren diferenciarse de su competencia. Ese es el enfoque que nosotros buscamos dar en ese proceso, ¿verdad? Y ahí es donde nosotros logramos hacer que las compañías entiendan justamente el por qué una inversión en una transformación digital agrega valor a su negocio, ¿verdad? Que creo, como el mayor escollo que uno se topa, ¿verdad? Cuando uno se topa con el financiero y hay que demostrarle los números, ¿verdad? Y entender Cada quien lo ve de su lado. tal cual. Y vieras que la parte de aceleración, yo veo la inteligencia artificial como ese catalizador, ¿verdad? Donde la gente se está dando cuenta que, puchica, si yo no hago X, me voy a quedar fuera. Si yo no me muevo por aquí, ¿verdad? Mi competencia sí lo está haciendo. Y eso, digamos, está súper bien, pero hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque ahí en otro café con un amigo me vacilábamos que la IA, si tú le pides una asesoría en cualquier cosa, ¿verdad? No sé, que te ayude con el desarrollo de cualquier elemento, software, etcétera. Si tú le pides un cuadrado redondo, al final te lo va a dar, ¿verdad? Entonces ahí es donde está justamente el valor, ¿verdad? Y el acompañamiento de los profesionales que realmente entienden cómo son las best practices a nivel de industria, cuáles son las recetas de cocina que ya funcionan en la industria donde tú estás, ¿verdad? Para que realmente el aprovechamiento de la inteligencia artificial se vuelva o se maximice, digamos, en ese sentido, ¿verdad? Y todo eso tiene que tener también aspectos relacionados a seguridad, ¿verdad? Temas de compliance, dependiendo de la industria, ¿verdad? Y otros aspectos que hay que tomar en cuenta a la hora de incorporar IA, ¿verdad? Pero definitivamente ese proceso, todo el mundo está hablando de esto y sí está cambiando la forma y las actividades en el mundo en el que vivimos actualmente, Tania. Sí, definitivamente no solamente es importante hablar de adopción, sino de saber por qué la vamos a adoptar. Porque al final, como mencionas, sí, la inteligencia artificial particularmente, como dicen aquí en Colombia, te dice lo que quieres escuchar. Entonces, allí es de cuidado saber cómo todo ese proceso que hay detrás para utilizarla de forma correcta. Y Tal mira que cual, particularmente en este tema de experiencia del cliente, todo este tema de la adopción de la tecnología también cobra un papel indispensable. Allí, en la práctica, desde tu punto de vista, ¿cómo realmente podemos anteponer la experiencia del cliente? ¿Cómo lo manejan desde Suntech con todo este tema de este auge de la tecnología que hay actualmente? ok, veamos, es que como yo creo que tengo que devolverme a lo que conversamos, ¿verdad? La estrategia es al final lo que dirige hacia dónde van las organizaciones. Pero todas las industrias, prácticamente todas, ¿verdad? Están viendo cómo la experiencia cliente redefine realmente, digamos, cómo un cliente, cómo lo capto, cómo lo desarrollo y cómo lo mantengo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque resulta que si tú estás en la industria logística, en la industria bancaria, en la industria telco, en la industria, no sé, retail, pharma, lo que sea, cualquier industria que sea, al final un cliente, tú, yo, ¿verdad? O cualquier persona que esté en el mundo donde vivimos, compara las experiencias con los grandes que hicieron disrupciones, ¿verdad? Comparan con un Netflix, con Uber, ¿verdad? Con Apple, ¿verdad? Y ese es el punto de referencia que nosotros tenemos en todo este proceso, ¿verdad? Entonces, realmente el reto acá es no ver la competencia o la experiencia cliente como nosotros creemos que la podemos definir, digamos, basado en estándares internos, sino en la expectativa que tiene ese cliente de afuera, ¿no? Entonces, aquí es donde nosotros tal vez entramos a plantear aspectos donde hay que entrar a redefinir mucho los journeys, entender cómo interactúa cada cliente en cada punto de contacto con nosotros y a partir de eso entender cómo nosotros hacemos que esa experiencia sea, digamos, espectacular, ¿verdad? Y cómo hacemos que esa experiencia no se rompa, ¿verdad? En industria financiera pasa mucho
que un cliente arranca en la página web del banco, de la financiera, ¿verdad? Pero en algún momento, por regulación o por algún aspecto interno, hay que romper esa experiencia y decirle al cliente, hey, el resto del proceso hazlo en la oficina, ¿verdad? Y eso es muy doloroso para el cliente, ¿verdad? Porque el cliente realmente hoy día, ¿verdad? Muchísimos clientes buscan trabajar todo de manera digital lo más posible. Entonces, ese es un Resolver todo a ejemplo un clic. claro, sobre todo a un clic. Entonces, es un ejemplo de N que tenemos, ¿verdad? Por industria, donde realmente hay que buscar cómo hacer que el cliente sienta esa experiencia de manera integral, ¿verdad? Y que si yo estoy hablando hoy por correo electrónico y me quiero pasar al WhatsApp y desde el WhatsApp empiezo a escribir, que la gente tenga el contexto de lo que estamos hablando, ¿verdad? Entonces, aquí hay muchísimos aspectos que tomar en cuenta, ¿verdad? Canales, cómo vamos a hacer, no sé, una posible capa agéntica, que hoy día eso está también muy en boga, digamos, para trabajar todos los temas de optimización de atención de clientes, ¿verdad? Etcétera. Entonces, yo te diría que la experiencia cliente en las organizaciones debería tomarse como uno de los core fundamentales para generar diferenciación con la competencia de cada compañía, ¿verdad? Eso realmente es uno de los aspectos. Y por supuesto, internamente a nivel de procesos, hay otros aspectos que dirigen la estrategia, pero hay que tomarlo en cuenta realmente ahí, ¿verdad? Mira, José, que hemos hablado mucho de tecnología, de adopción y todo esto que mencionas acerca de cómo poder adquirir esa tecnología en pro de generar una experiencia del cliente ideal, es muy útil. Sin embargo, ahora me gustaría abordarlo al plano físico. Sabemos que el tema del relacionamiento también es vital para poder mantener como esos contactos, generar esos nuevos negocios. Allí, particularmente desde tu día a día, ¿qué rol juega esa generación de conexiones en el relacionamiento para poder generar nuevos negocios? No, súper, muchísimo, Tania. Realmente, vamos a ver, yo creo que esto le pasa o le debe pasar a todo mundo a nivel personal, ¿verdad? Cuando uno sale de la universidad, uno cree que se puede comer el mundo, ¿verdad? Y uno cree que puede realmente resolver todo uno solo. Pero en el camino uno se va dando cuenta, perdón, que el mundo es muy amplio, ¿verdad? Y que hay muchísimas cosas y que aparte la tecnología avanza de una manera estrepitosamente rápida, ¿verdad? Entonces, definitivamente, ¿verdad? El tema del relacionamiento juega un rol muy importante en la carrera de toda persona, ¿verdad? Y yo creo que ha jugado una muy importante la mía, ¿verdad? Porque al final, conociendo a las personas, generando un interés genuino en ellas, ¿verdad? Es que desarrollamos esas conexiones que perduran a través de los años, ¿verdad? Hacer las cosas bien te abre puertas. Siempre escuchamos ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, digamos, parte de mi rol conlleva definitivamente a justamente tomarse el tiempo para conectar con las personas, ampliar diferentes perspectivas, entender cómo algo se ve desde la perspectiva de un cliente, desde la perspectiva de un partner, desde un consumidor final, ¿verdad? Eso realmente nos ayuda muchísimo como a tener un entendimiento mucho más amplio, digamos, de cómo funcionan las cosas. Y uno nunca sabe, capaz que más adelante ese contacto de esa persona la podemos utilizar o gestionar, no utilizar es una palabra muy fea, lo podemos gestionar en algo que nosotros estemos planeando, ¿verdad? Entonces, creo que ese punto es sumamente valioso en la carrera profesional de cualquier persona, ¿no? Especialmente en quienes estamos en toda esta industria, ¿no? Yo creo que aquí aplica mucho un dicho muy coloquial, aclaro, es muy coloquial, pero Ujú. por ahí dicen que es mejor tener buenos amigos que tener dinero. Así Ah, que sí, tal pienso cual. que perfectamente aplica esta situación y es que estoy totalmente de acuerdo en que ese relacionamiento es el que al final también te ayuda no solamente a abrir nuevas oportunidades, Claro. sino a generar también como una estructura de negocios mucho más sólida. No, Entonces, y sabes, no solo digamos como tal el negocio, cuando tú tienes una iniciativa y tú dices, mira, esto requiere esto, o este componente, o aquel otro, ¿verdad? Y siempre se te viene a la mente una persona que conoce eso, siempre se te viene a la mente alguien que es experto en eso, ¿verdad? Entonces, eso es lo importante, digamos, de tener como esas conexiones que perduran a lo largo de los años, porque siempre sabes, digamos, como dónde conectar, ¿verdad? Entonces, eso creo que es lo valioso de todo esto, Tani.
Definitivamente 100% de acuerdo contigo, José. Y bueno, para los que no saben, nosotros tenemos la fortuna desde MTI de trabajar con ustedes de la mano para este tema del relacionamiento. Y allí quisiera entrarme un poquito ya llevándolos a tu experiencia con MTI. ¿Qué valor has visto particularmente en trabajar ese posicionamiento y ese relacionamiento de una forma mucho más estructurada, mucho más consciente? Ok, vamos a ver, como decíamos al principio, ¿verdad? Estrategia significa realizar una serie de acciones de manera consciente para lograr una diferenciación, ¿verdad? Entonces, creo que desde Suntec, en conjunto con Alex y con todo el equipo, nosotros hemos definido todo ese proceso de esa manera, ¿verdad? Entonces, ¿qué es, digamos, definir qué acciones vas a tomar? Tienes que tomar trade-offs, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos visto a nivel interno? Nosotros somos muy buenos en ciertos aspectos de consultoría, ¿verdad? En desarrollar negocio, en implementar soluciones, en agregarle valor al cliente, pero definitivamente un área donde nosotros como ingenieros, los cuatro somos ingenieros, ¿verdad? Perdón, los cinco socios somos ingenieros. Entonces realmente hay un proceso donde nosotros necesitamos cierta compañía también para toda la parte de generación de negocios, ¿verdad? Todo el tema de relacionamiento, apertura de oportunidades, crecimiento del pipeline, etcétera. Y ahí es donde nosotros decidimos conscientemente darle eso a personas que ya han pasado por eso, ¿verdad? Entonces, nos dimos a la tarea ahí en conjunto con otros compañeros a entender qué compañías pueden acompañarnos en este proceso. Y al final, con ustedes, ya llevamos cerca de 2 años y hemos tenido buenos resultados, gracias a Dios, ¿verdad? Pero entonces, justamente ese es el proceso, ¿verdad? Nosotros tomamos un trade-off de decir, no, eso no lo vamos a desarrollar internamente porque requiere muchísimo esfuerzo, muchísimo tiempo de maduración del equipo y decidimos entregarlo, digamos, a ustedes y por dicha hemos avanzado muy bien por ahí, ¿verdad? Entonces, ¿qué recibimos nosotros a cambio de eso? Recibimos personas con muchísima experiencia, ¿verdad? Bueno, tú, Nabil, ¿verdad? La misma Andrea, Simi, Bernarda, y yo creo que sobre eso es donde nosotros vemos mucho valor de ustedes, ¿verdad? Porque al final nosotros les entregamos a ustedes cierta información y con esa información ustedes montan todo el resto de la estrategia y de lo que hace el equipo de nosotros es básicamente recibir los leads calificados y nosotros hacer ya la calificación interna y todo el desarrollo de negocio que corresponda, ¿no? Ahí mencionabas que han sido 2 años, 2 valiosos años, y en 2 años Sí. pasan muchas cosas, pasan Muchísimas cosas, muchísimas cosas. Allí totalmente. dentro de todo ese tiempo, ¿qué aspecto puedes ver que cambió en la forma como antes conectaban a cómo están generando conexiones el día de hoy? Empezando porque antes no hacíamos eso, ¿verdad? Importante. Y hoy día, digamos, ese proceso, ¿verdad? Con muy poca supervisión del lado nuestro, ¿verdad? Realmente logra resultados que, digamos, a nosotros nos satisfacen, ¿verdad? Porque es lo que te decía ahorita, básicamente nosotros esperamos a que ustedes nos digan, hey, ya está tal cliente que necesita la primera llamada y ya ahí es donde nosotros entramos, ¿verdad? Con todos los argumentos nuestros a enseñarle todo lo que podemos hacer por ese cliente nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, en una analogía muy, muy pueblerina, ¿verdad? Ustedes traen el oso y nosotros le damos con el palo en la cabeza, ¿verdad? Entonces, creo que eso está muy bien, ¿sí? Muy coloquial. Muy coloquial, gracias, ¿no? Mi querido, este tiempo ha sido realmente muy valioso. Hemos aprendido muchísimo acerca de la perspectiva que tienes en torno al tema de la adopción de tecnología y experiencia del cliente. Y sobre todo tenemos un conocimiento mucho más amplio de cómo se está moviendo Centroamérica en esos temas actualmente. Lastimosamente, ya hemos llegado a nuestro final, pero antes de irnos, te quisiera hacer una última pregunta y es, para todos estos líderes que nos están viendo o que nos están escuchando, em, ¿qué consejos les puedes dar para liderar hoy en día afrontando todo el tema de transformación? ¿Qué deberían comenzar a hacer? ¿Cuál es la visión? ¿Cuál es el cambio de mentalidad? ¿Qué es el punto de partida para adoptar este tema de transformación desde su rol de líder? Vamos a ver, desde el rol de liderazgo, transformación digital es muy amplio, ¿verdad? Porque eso incluye montones de cosas, ¿verdad? Entonces, yo lo que diría es que aquí buscar una metodología un poco más ágil
en qué ver, ¿verdad? Porque si uno se pone a pensar en cómo yo quiero ser, o sea, realmente eso lo abruma a uno, ¿verdad? Entonces, no empiecen no- teniendo que quieren tener todo ya, ¿verdad? Arranquen con algo, agreguen valor, vean que eso le funciona y avancen hacia otra cosa, ¿verdad? Tal vez lo que sí es importante es tener los planos de la casa, ¿verdad? El manual del Lego, saber a dónde quieren llegar. Y una vez que tienen eso, definan un plan a mediano o largo plazo donde vayan pudiendo liberar esos aspectos y que les vayan agregando valor a ustedes, ¿verdad? Pero no dejando de lado el plano de la casa o el manualcito del Lego para saber dónde es que ustedes buscan llegar, ¿verdad? Porque de verdad hacer un proceso de transformación digital de aspectos tan variados, pero tan variados que ustedes pueden tener en las organizaciones, puede ser muy abrumador, ¿verdad? Entonces es mejor así, ir poco a poco, generando resultados y haciendo que ese resultado se adopte ya como una cultura de la organización y luego avanzar hacia lo siguiente, ¿verdad? La transformación digital no... es mejor llevarlo con calma porque precisa. Sí, exactamente. Bueno, mi querido José, ha sido un verdadero placer tenerte con nosotros hoy en este espacio, en nuestro podcast Conexión B2B. Gracias por compartir tu experiencia y tu perspectiva. Para quienes quieran saber un poco más acerca de lo que haces, dónde pueden encontrarte, cómo apareces en LinkedIn. Parezco como José Carlos Méndez Vázquez, a sus órdenes. Perfecto, allí Gracias. pueden buscar a José y empaparse un poco más de toda esa experiencia que tiene. Así que gracias a todos por escucharnos. No olviden suscribirse a Conexión B2B y compartir este episodio con sus colegas. Nos vemos en una próxima edición. Conexión B2B